¿Qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Hernández Hernández. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con número de matrícula 220-330-95. Este es el reto 2, la jurisprudencia, del módulo Juicio de Amparo 1, la licenciatura en Derecho. Nombre de la asesora, licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Fecha de elaboración 22 de mayo del 2024. Bien, este ejercicio académico consiste en lo siguiente. Analiza los tres estudios de caso que se presentan y con base en ellos da respuesta a los 5 planteamientos en un video. El video debe contener los siguientes elementos. Muy bien. Desarrollo. De acuerdo con los estudios de caso que se exponen a continuación, responde de forma coherente y argumentada los siguientes planteamientos. Bueno, previo a dar respuesta a los planteamientos, presentaremos lo que son los casos que corresponden a las siguientes jurisprudencias. Sería la 102-2011, facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, ya que tal supuesto, dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. Lo anterior es así, pues en atención al principio de legalidad, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permita saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia, ya que de otro modo, el objeto de vincular a las autoridades en el cumplimiento de la ley sería inalcanzable, pues la garantía de certeza se fundamenta en el principio de legitimación democrática. Bien, pasemos a revisar lo que sería el caso 2, la tesis 78-2018. Sistema de justicia penal acusatoria oral, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto, interrupción de la jurisprudencia 93-2013. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97-2013, de la cual derivó la jurisprudencia 93-2013, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho de la libertad de ambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que se habrá de formularse imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obstante a lo anterior, el hecho de que, conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordene la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. Pasemos a lo que es el caso 3.
Jurisprudencia 145-2000. Jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de retroactividad de la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, al sentar jurisprudencia, no solo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación. Sin embargo, esta conformación o integración judicial no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de esta, fundándose para ello no en el arbitrio del juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales que estructuran como unidad situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional, tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquella no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que, al aplicarse, no viola el principio de retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Una vez que hemos revisado lo que son los tres casos, pasemos a lo que es la respuesta a los planteamientos que se nos hicieron en la parte inicial del ejercicio académico. Pregunta 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Respuesta. El método de integración de la jurisprudencia 102-2011, facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Esta fue por precedentes obligatorios, pues se vincularon con el mismo tema las tesis 10-2017 con 4 votos, 78-2010 con 4 votos, 120-2010 con 4 votos, 168-2010 con 4 votos, 13-2011 con 5 votos. Lo anterior conforme a los artículos 215-216 de la Ley de Amparo. Planteamiento 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78-2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respuesta. Considero que los razonamientos para interrupción de la jurisprudencia 93-2013 por la 78-2018 obedece que las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango son semejantes a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que la orden de citación del investigado a la audiencia de formulación de imputación, al no comparecer, transgrede el derecho a la libertad de ambulatoria por desobediencia a un mandato judicial, el cual podría ser impugnado por medio del juicio de amparo indirecto. El cambio de sentido e interrupción de esa jurisprudencia radica en que la citación a audiencia inicial para formular imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal. Puede tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público. De ahí que contra el acto de citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto. Expuesto de otra manera, en el caso que derivado de la audiencia inicial de imputación sea coartada la libertad del individuo, según los elementos que la sustenten, podría proceder el juicio de amparo directo. Artículo 107, fracción 4, 228, 229 de la Ley de Amparo. Planteamiento 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Respuestas. Para el caso 1, Jurisprudencia 102-2011, su publicación corresponde a la novena época. Para el caso 2, Jurisprudencia 78-2018, su publicación corresponde a la 10ª época. Para el caso 3, Jurisprudencia 145-2010, su publicación corresponde a la 9ª época. Planteamiento 4. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Del caso 3, Jurisprudencia 145-2000, la cual fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su aplicación es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte.
La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. Ley de Amparo 2013, artículo 217. Planteamiento 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Respuesta. Para el caso número 1, jurisprudencia 102-2011, sí se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, pues los 4 votos necesarios quedaron registrados de la siguiente manera. Tesis 10-2007 con 4 votos, 78-2010 con 4 votos, 120-2010 con 4 votos, 168-2010 con 4 votos, 13-2011 con 5 votos. Bien, ahora pasemos a la parte que corresponde a la conclusión. Conclusión. Presenta un cierre congruente de acuerdo con lo que consideres la importancia y utilidad de la jurisprudencia. Conclusión. Tomando de referencia el desarrollo del tema jurisprudencias en sus métodos de integración, sean por reiteración, contradicción de criterios, precedentes obligatorios, podemos identificar las características y formalidades que son atribuibles para cada uno, así como las partes que la integran, como lo son los precedentes, los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional que lo dictó, las votaciones emitidas y, en su caso, la relación con el criterio sustentado en la tesis. El rubro es el título que identifica el tema que se trata. El texto contiene el criterio jurídico interpretativo emanado de la ejecutoría que le dio origen y las consideraciones interpretativas. Todo lo anterior nos permite aplicar con precisión aquella jurisprudencia que encuadre de manera puntual en aquel caso, asunto, juicio, procedimiento legal, etc., que se lleve a cabo cuando se presenten acciones contrarias a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la Ley de Amparo, así como de aquellas violaciones, contradicciones a las disposiciones protectoras que revisten a los individuos cuando se vulnere algún bien jurídico tutelado por parte de cualquier autoridad o tercero. Es menester de nosotros como estudiantes de la carrera de Derecho desarrollar mecanismos de estudio y comprensión de esta materia para consolidar las bases que nos proporcionen un sustento profesional con la finalidad de estar cada día más preparados y consolidados al ofertar nuestros servicios en una sociedad cada vez más cambiante, demandante y activa. Muy bien, con la presentación de la conclusión damos por terminado lo que es la presentación de nuestro ejercicio académico. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.